Hola Loopers, aquí estoy con mi amiga Lisa de Japón jugando ajedrez, llevo ya 6 partidas perdidas, a ver si gano alguna. Y el tema de hoy es que os quiero hablar de la inteligencia artificial, en qué consiste, cómo funciona y unas preguntas clave para que sepáis cómo nos va a cambiar la vida en el futuro. La primera pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Por qué existe la inteligencia artificial? Que sepáis que los seres humanos, desde el principio de los tiempos, desde que existimos, hemos querido replicar a la madre naturaleza y queremos construir realidades que se parezcan a nosotros mismos. Por ejemplo, queremos copiar cómo se mueve un humano, cómo camina, cómo hace fuerza, y eso da lugar a toda una disciplina que es la que conocemos como la robótica. Es una gran disciplina de la ingeniería moderna. También queremos copiar la mente humana, cómo piensan los humanos, cómo toman decisiones, cómo resuelven problemas. Y eso es lo que ha dado lugar a la disciplina de la inteligencia artificial. Empezamos intentando hacer primero la robótica, luego los sistemas de inteligencia artificial, pero los primeros intentos fueron siempre basados en inventos mecánicos, con ruedas, dentadas, palancas, etc. Lo que pasa es que copiar el cerebro con engranajes y palancas es complicado. Os explico por qué. El cerebro humano pesa como 1,5 kilos, pero tiene 84.000 millones, eso significa un 84 y 9 ceros, de neuronas. Además, estas neuronas se interconectan de una forma muy compleja y se especializan en unas funciones determinadas. Por ejemplo, información de los sentidos hay que procesarla, controlar tus movimientos, regular tu ritmo cardíaco. Está claro que copiar todas estas complejidades con engranajes no nos llevaba muy lejos. ¿Qué fue el cambio de paradigma? ¿Qué es lo que nos permitió dar un salto hacia adelante en el mundo de la inteligencia artificial? Pues fue el invento de un dispositivo que se llama el transistor. El transistor es un gran invento del siglo XX. Lo que hace fundamentalmente es utilizar materiales semiconductores para crear lo que hoy en día conocemos como sistemas digitales, es decir, ordenadores, tablets, internet. Todo lo que tenga, desde una televisión digital, todo lo que conocéis hoy en día como sistemas digitales, tienen transistores. Tienen muchos transistores, de hecho tienen del orden, vuestro móvil en el bolsillo tiene del orden de 8.000 millones de transistores. Eso quiere decir que tiene un transistor por cada ser humano del planeta Tierra, un montón. Bueno, pues ya sabemos que el sustituto artificial de las neuronas son los transistores y que con ellos podemos hacer ordenadores. ¿Cómo funciona un sistema de inteligencia artificial? Pues funciona programándolo. Hay que enseñarle a que realice tareas, hay que enseñarle a procesar información para que resuelva problemas. Para hacer eso parece fácil, pero no lo es. Hay que estudiar muchas matemáticas y mucha informática. Las técnicas de inteligencia artificial, al final, aplican un procedimiento similar al que utilizamos cuando le enseñamos algo a un bebé. Le enviamos información a través de sus sentidos y le etiquetamos esa información con una etiqueta que nos importa. Por ejemplo, le decimos, esta es una pared pintada de chocolate, y la etiqueta es, esto está mal, esto no está bien. O le enseñas un plátano y le dices, esto es un plátano. Entonces, a medida que el niño, el bebé, va creciendo, va estableciendo interconexiones entre sus neuronas y va aprendiendo que un plátano es un plátano, que pintar las paredes de casa con chocolate está mal y otras muchas cosas que aprenden los niños cuando van creciendo. Para entrenar ordenadores hacemos algo similar. Lo que hacemos es le damos un montón de información a lo bestia, junto a etiquetas que queremos que asocie a esa información. Por ejemplo, le damos algoritmos que son capaces de darle 20.000 fotos de peras y les decimos, estos son peras, 20.000 de plátanos, estos son plátanos. ¿Y qué pasa? Pues que el algoritmo este matemático que os he dicho que hay que utilizar para programar a los sistemas de inteligencia artificial, lo que hace es aprende, integra toda esa información que le has dado y al final tiene la capacidad de que le enseñes un plátano o una naranja que no ha visto nunca en su vida y diga, esto es un plátano. ¿Por qué? ¿Lo sabe? Pues porque el plátano tiene una serie de atributos, que es largo, amarillo, tiene manchitas y está curvado, y las máquinas detectan esos patrones y dicen, esto es un plátano. ¿Dónde encontramos estos sistemas? ¿Dónde se aplican estos sistemas hoy en día? Bueno, pues que sepáis que se aplican en un montón de áreas. Se aplican hasta en vuestros móviles, por ejemplo, tienen sistemas de predicción de escritura. Cuando estás enviando un mensaje y te equivocas en una palabra, directamente te corrige, ni siquiera te pregunta. O sea, están en tus móviles, están en Google, en un montón de videojuegos, en un montón de sistemas automáticos de conducción de coches que conducen sin conductor, en medicina, en economía, en ingeniería, en robótica. Uno de los ejemplos paradigmáticos de aplicaciones de la inteligencia artificial es el ajedrez. El ajedrez es un invento milenario
milenario. Llevamos los seres humanos 1500 años jugando ajedrez y sabemos jugar, y hay campeones del mundo y gente muy buena. Google hizo, el año pasado, fue un sistema de inteligencia artificial que en 5 horas, jugando él consigo mismo, aprendió a ganar a todos los humanos del planeta Tierra, pero no solamente ajedrez, sino también al ajedrez chino, que se llama Go, y al ajedrez japonés, que se llama Shogi. Es decir, una bestia mental que gana absolutamente a todo el mundo. Es esa la potencia de los sistemas de inteligencia artificial. Son muy rápidos calculando y pueden integrar una cantidad de datos bestial, mucho más que la que podemos manipular los humanos. ¿Qué riesgos tiene asociados la inteligencia artificial? Es decir, ¿son todo maravillas o también hay cosas que hay que pensar porque pueden ser riesgos? ¿Se os ha ocurrido que las máquinas de inteligencia artificial pueden desarrollar creatividad? Pueden ser creativas. Yo lo he visto, juegan ajedrez y juegan además de una forma muy creativa, muy valiente al ataque. ¿Por qué no van a escribir libros, por ejemplo? ¿Os imagináis que de repente un sistema de inteligencia artificial aprende todas las novelas de Harry Potter y escribe una nueva de la saga? Pues esto mola. Habrá quien lo lea y habrá quien le guste la manera en la que escribe el sistema de inteligencia artificial. O que componga una canción con un ritmo de reggaetón y una letra de Queen. Esto ya no sé si mola tanto, pero pueden escribir canciones los sistemas de inteligencia artificial y las van a escribir. Eso supone un riesgo, porque si las máquinas van a escribir libros y van a escribir canciones y van a hacer diagnóstico de pacientes, ¿para qué trabajo van a tener los médicos y los escritores y los poetas y los cantantes? ¿Qué van a hacer los músicos? Hay varias opciones. Una, hacemos que los robots y las máquinas se ocupen de trabajar y nosotros nos dedicamos a comer fruta y a tomar el sol, estamos de vacaciones. La otra opción es pensar bien qué queremos de las máquinas y que nos ayuden a hacer nuestras funciones, nuestros trabajos que son de menor valor añadido y ayudarnos en eso. Y a lo mejor hay que contar palitos y no los cuento yo, sino que los cuenta la máquina. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial? ¿Cómo va a ser el mundo del futuro con androides y robots y cibersistemas que piensan como los humanos? No sabemos cómo es el futuro, pero sí sabemos que van a poder hacer cosas que nos van a sorprender. Lo habéis visto en un montón de películas, desde Blade Runner, Matrix, Wall-E. Van a poder enamorarse entre ellas, es decir, Lisa, mi amiga, se va a enamorar de un robot alemán. ¿Van a ser capaces de empatizar con nosotros, de saber si estamos tristes o contentos o si tenemos ganas de salir a jugar a fútbol? Mi pronóstico es que sí, que lo van a saber hacer, porque van a saber reconocer expresiones de nuestra cara, tonos de voz, cómo nos movemos, y entonces van a adaptar su comportamiento a nuestras necesidades. Es decir, lo racional y lo emocional en el futuro de la inteligencia artificial va a estar interrelacionado y va a ser importante porque es la manera en la que los sistemas de inteligencia artificial interaccionen de forma más natural con los humanos. Es muy importante que sepáis cómo la tecnología va a determinar la forma en la que va a ser el futuro, porque dependiendo de lo que hagamos con la tecnología, el futuro va a ser de una forma o de otra. Pues eso es todo. Aquí os dejo las preguntas planteadas para que reflexionéis, les deis vueltas, penséis sobre los robots, los humanos, las neuronas, los transistores y cómo va a cambiar el mundo con la tecnología. Voy a seguir aquí con mi amiga Lisa, a ver si le gano una partida de una vez por todas. Y chao, hasta luego, loopers.